de que se estaba ofreciendo un sacrificio por los pecados que todo el pueblo había hecho. Era algo así como un remiendo, como un pago por haberse portado mal. Y eso les daba vigencia todo un año para el siguiente año volver a ofrecer un sacrificio y que fueran perdonados de nuevamente los pecados del pueblo. En ese tiempo había varias indicaciones que Dios le había dado al pueblo de Israel, como por ejemplo el que los levitas, la gente que tocaba la música en el tabernáculo, tenía que vestirse de tal o cual manera. Su vestimenta tenía ciertos colores, de cierta tela, tenían que usar piedras de diferentes colores, que todo tenía un simbolismo. Y dentro de las muchas indicaciones que el pueblo recibió la orden de que se debían entregar las primicias. ¿Qué eran las primicias? Pues lo primero, el nombre dice, cuando nosotros escuchamos las primicias, por ejemplo, de una noticia, el noticiero que saca primero la noticia de que el COVID llegó a tal país, ok, es una eminencia, es algo que se recompensa cuando tienes el primer dato. Y cuando se hablaba de las primicias de los frutos, tenías que entregar lo primero de tu cosecha, lo que tú recibías en aquel tiempo, pues la gente se dedicaba a ser ganaderos y a la siembra. Entonces lo que ellos recibían tenían que entregárselo a Dios, en simbolismo de agradecimiento, de que Dios les había permitido levantar una cosecha, una siembra con lo que se iban a poder mantener un lapso de tiempo. Pero el hecho de entregarle a Dios lo primero significaba una manera de agradecerle a Dios por la vida, por el tiempo que les permitió sembrar y poder cosechar algo para poder sostenerse, para poder comer, para poder vivir. Así que cuando recibían algo, ya sea de una siembra o la venta de algún animal, tenían que entregar la primera ganancia, entregarla al sacerdote. Ahí en Ezequiel, en donde leímos, decía, y las primicias de todo lo primero, de los frutos de todo, y vuelve a hacer hincapié en decir todo lo que la gente recibía tenía que llevarlo primero para Dios. Así si se hacía un negocio, si alguien vendía su vaca, no, pues que la vendió en tanto, que lo primero que recibía, eso se lo tenía que entregar a Dios. De sus frutos, si se vendía, si se cosechaba el maíz, lo primero que se le arrancaba, se tenía que ir a ofrecer a la iglesia y entregarse al sacerdote. Dice, y toda ofrenda de todo lo que se presente de vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Se acostumbraba en ese tiempo que como se entregaba lo primero de lo que se cosechaba, de las siembras o de las ofrendas o de lo que se recibía de los gastos, se le entregaba al sacerdote. ¿Por qué? Porque de ahí vivía el sacerdote y su familia. El trabajo del sacerdote, que ahora conocemos como el pastor, era el atender a toda la nación para que pudieran estar en un perdón continuo con Dios cada año que se ofrecía el sacrificio. Y se reunían en el tabernáculo para alabar a Dios, etcétera, etcétera. Y eso se le entregaba al sacerdote, en este caso al pastor, para que se mantuviera. Y luego ahí les enseña Dios y les dice, para que repose la bendición en nuestras casas. O sea, que el hecho de que Dios les pidiera algo tenía una recompensa. No era nada más tráeme, dame, a pesar de que era Dios, hasta la fecha es Dios el que nos da la vida, nos presta el aire para respirar, nos da las fuerzas para ponernos de pie, nos permite la economía, lo mejor para los que son estudiantes, de trasladarse a sus escuelas o pagar sus escuelas para estudiar, que nos da el alimento, que nos provee un techo, que tenemos la ropa. Todo eso es gracias a Dios, no es por nuestras fuerzas. Nadie puede obtener oxígeno propio, nadie puede decir, bueno, yo tengo mi cajita de oxígeno, cuando Dios ya no me quiera dar, de aquí voy a respirar. No se puede. Ahora los que han padecido COVID saben lo difícil que es estar sin oxígeno y lo costoso que es el rentar un tanque de oxígeno o un concentrador que te provea de aire cuando tú no puedes respirar. Quiere decir que todas las cosas, por mínimas que tengamos, es gracias a Dios.
Y entonces Dios le decía a la gente de su pueblo, ok, todo lo primero que tú recibas me lo tienes que traer a mi casa, al templo, al tabernáculo, según fuese el tiempo en el que se presentaba. Pero Dios, el hecho de que fueran la gente obediente, premiaba esa obediencia. Y decía, para que repose la bendición en vuestras casas. Hay la historia de una mujer que se conoce como la viuda de Sarepta. Esa mujer se quedó viuda y tenía ella sola y a sus hijos, a su único hijo, perdón. En ese tiempo el quedarse viuda era muy difícil porque las mujeres no trabajaban. Ellas dependían de su esposo. En ese entonces, como la mujer no trabajaba, si no tenía un esposo, no había quien la mantuviera. Se trataba de una mujer desprotegida. Por eso se le enseñaba mucho en el tiempo de antes que las iglesias tenían que cuidar y encargarse de las viudas. La gente que conocía de Dios debía juntar alimento y poder cuidar de las viudas porque ellas no trabajaban. Y esta mujer se había quedado viuda y lo único que tenía ese día era harina y aceite para hacer un pan, y sus pensamientos eran hacer un pan, comerlo ella y su hijo y dejarse morir. ¿Por qué? Porque no había quien la mantuviera, no había quien trabajara para ellos, y como ya era lo último que tenía, entonces ella pensó que eso era lo que iba a pasar. Pero Dios mandó a un profeta y le dijo, ve, le dijo a Elías, a la casa de la mujer, y le vas a decir que te prepare un pan. Y se lo vas a pedir así, así, así. Y le pide con características. Llega Elías con la mujer y le dice, dame un pan. Y le dice, oye, es que sabes que lo único que tengo es para hacer un pan, uno, para mí y para mi hijo. Y yo pensaba prepararlo, comerlo junto con mi hijo y morirnos de hambre, porque de ahí ya no teníamos nada más para sobrevivir. Y le dijo Elías, está bien, sí lo vas a hacer, pero me vas a hacer primero a mí. Imagínese usted que tenga un solo plato de frijoles para cenar y que llegue el pastor a cenar y se quede usted sin cena y empieza usted a pensar, y ahora si le doy el plato de frijoles que tenía el pastor, yo no voy a tener con qué quedarme. Pero era un mandato de Dios para probar a la mujer. Y como ella fue obediente, hizo el pan así, tal cual le dijo a Elías, porque se puso sus moños, le dijo, lo vas a amasar así, lo vas a poner entre las brasas, todavía le dijo cómo lo iba a cocinar, como si la mujer no supiera cómo se hacía. Y ella fue obediente y fue y lo hizo. Y antes de cortar un pedazo para su hijo, la Biblia nunca en ningún momento dice que ella cortó para darle a su hijo, ni que diga, lo probó primero para ver, saciar su hambre por si el profeta no le dejaba nada. No, ella simplemente obedeció. Y ese único pan que tenía lo trajo al profeta para dárselo y que no pasara el hambre. Pero no era la intención alimentar al profeta. La intención de Dios era bendecir la vida de la mujer. Y cuando ella obedece, entonces Dios multiplica el pan. Y dice la Biblia que en su casa nunca, hasta que ella murió, nunca le faltó ni la harina ni el aceite. No tuvo necesidad de que alguien la recogiera, no tuvo necesidad de volverse a casar para que un hombre la mantuviera a ella y a su hijo. Dios fue el que los mantuvo. ¿Por qué? Por haber obedecido a Dios. Aprendemos en la palabra de Dios que siempre que nosotros somos obedientes y le damos a Dios lo mejor o lo único que tenemos, Dios siempre va a bendecir nuestras vidas. Va a multiplicar lo poquito que podamos tener, lo va a hacer mucho para bendición de nosotros. Quiere decir que si Dios nos presta las fuerzas para trabajar y si nosotros venimos y traemos lo primero y lo mejor para Dios, Dios se va a encargar de multiplicar eso. No importa la cantidad de lo que sea, no importa si es en especie, porque hay iglesias que sí acostumbran a traer las primicias a sus iglesias. La primera semana del año diezman todo su salario de la semana, se quedan sin salario para ofrecérselo a Dios. Pero Dios es tan fiel que nunca se ha quedado ninguno de sus hijos, como dice la palabra, ningún justo desamparado, ni a sus hijos pidiendo pan porque no tengan que comer. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios permanece para siempre. Porque lo que Él enseña en su palabra como un mandato, cuando nosotros somos obedientes y lo hacemos, Él se encarga de bendecirlo
y de multiplicarlo. En Éxodo 22:29 dice: no demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Le aclara Dios al pueblo que cuando recibe algo no debe estar uno pensando y dudando. ¿Y si lo llevo? ¿Y si no lo llevo? ¿Y si no voy al culto del miércoles? La gente la que tiene las iglesias culto entre semana. ¿Y si me aguanto y mejor llevo la ofrenda hasta el domingo? Los diezmos de la semana, porque tengo que pagar la luz, porque tengo que pagar el agua. ¿Y si me espero mejor? ¿Y si falto? Porque a lo mejor, ¿qué tal que no me alcanza para la despensa? ¿Qué tal que no me alcanza para los camiones? Y Dios les da esta indicación al pueblo y dice: no demorarás. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a obedecer a Dios, quiere decir que nuestra confianza está puesta en Dios. Y vamos a saber que lo que quiera que sea que tengamos necesidad, Dios se va a encargar de proveerlo y de multiplicarlo. Pero que en nuestro corazón siempre esté la voluntad de obedecerlo, de seguir sus indicaciones. A veces nosotros creemos que los consejos y las indicaciones de Dios son prohibiciones. Ay, no, yo no voy a la iglesia porque ahí te prohíben bailar, porque ahí te prohíben fumar, porque ahí te prohíben ir a las fiestas, porque te prohíben, porque te quitan, porque no te dejan. No. Cuando tú aprendes a escuchar el consejo de Dios, es un consejo que va a beneficiar tu vida y tu corazón. ¿Por qué el Señor no te motiva o no te enseña o no te aconseja en su palabra a andar en las parrandas, en las borracheras? Porque nada bueno se saca de ahí. Si no son pleitos, son choques. Si no son choques, hay gente que pierde la vida por haber andado en una borrachera y nada bueno sacan de ahí. Mas, sin embargo, cuando nosotros aprendemos a escuchar el consejo de la palabra de Dios, trae paz. Primero trae paz a nuestro corazón y después trae el gozo y la bendición que nosotros necesitamos y que a veces buscamos en otras cosas cuando Dios no lo da aquí con las manos llenas. Y a veces menospreciamos eso, a veces creemos que el consejo de Dios son prohibiciones, sin saber que siempre que nosotros obedecemos a Dios vamos a recibir una bendición. En Éxodo 23:19, si me lo puedes poner por ahí, hijo, dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Traerás. ¿Por qué? ¿Por qué traer? Hace muchos años, cuando mi esposo trabajaba en una clínica, había un sacerdote que se dedicaba a ir a las casas de los ricos a prácticamente hacer la misa en sus casas, porque los ricos pues no se daban el tiempo de ir a una iglesia y él iba a las casas. Y entonces lo que se da como limosna en la iglesia tradicional se la entregaban al sacerdote en sus casas. La palabra tiene un mandato y dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué traerlo? ¿Por qué tenemos que levantarnos, ya sea en este caso el sábado el culto, la gente que se congrega en una iglesia y que tiene sus cultos los domingos? ¿Por qué se tienen que levantar el domingo en la mañana temprano? Se tienen que alistar para poder ir a la iglesia a ofrecer a Dios alabanza, adoración, sus ofrendas, sus diezmos. ¿Por qué? Yo creo que Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Dios en la mañana cuando te levantas no dice: lo voy a dejar 15 segundos sin oxígeno para ver qué, y ya en los 20 segundos le empiezo a dar algo de aire, ¿verdad que no? Ni Dios te da el alimento a medias, ni Dios te da el vestido a medias. Dios te provee y te bendice. A los que son hijos los bendice teniendo padres. A los que somos padres nos bendice teniendo hijos. Nos bendice teniendo un techo, que quizá tu techo no es de losa, que quizá tu techo es de lámina. Tienes un techo, gracias a Dios. Que no traes tenis de marca, que ahora no compraste la bolsa de moda, pero tienes que vestir, gracias a Dios. Y Dios siempre se encarga de proveer nuestras necesidades y de darnos más de lo que necesitamos. Yo creo que todos podemos sobrevivir con 2 cambios de ropa, ¿no? El que usas, nada más el que te quitaste, te lo puedes volver a cambiar, y con 2 cambios de ropa la puedes hacer. Y yo te apuesto que tú tienes más de 2 cambios de ropa. Quiere decir que Dios te da más
de lo que tú necesitas. Dios te bendice más de lo que cada uno necesitamos para subsistir. Y a veces a nosotros nos pesa tanto el poder levantarnos e ir al culto porque estamos cansados, porque hoy es el día de descanso, porque si no tuve clases, no tuve exámenes o no tuve tareas, pues hoy me quedo en la casa, no hago nada, con la tele, con el videojuego, con el celular. Cuando Dios se merece que traigamos las primicias de nuestro tiempo. ¿Cuántas veces nos reunimos en la iglesia a la semana? ¿Cuántas veces en tu congregación tienen cultos y te la pasas ahí? ¿Cuántas horas tiene la semana? Háganme el cálculo, ¿cuántas horas tiene la semana? 24 horas de cada día por 7 días. ¿Y cuánto le entregamos nosotros a Dios? ¿Y realmente le entregamos las primicias? A veces venimos al culto sin ganas, a veces venimos renegando, a veces venimos enojados, nos enojamos con la mamá porque queríamos que nos planchara el pantalón azul y nada más nos tenía listo el negro, y venimos de malas a la casa de Dios, como si Dios mereciera eso, siendo que Dios cada día nos da nuevas misericordias, nos permite abrir los ojos y ver la luz del sol, nos permite sentir el aire, el fresco, a los que les gusta el fresco en esta temporada, y lo disfrutan. Y cuando a los que nos gusta el calor, o los que más bien por la edad ya toleramos mejor el calor, disfrutamos del calor en el tiempo de calor, y disfrutamos a lo mejor de tomar un café caliente, el poder oler. Hay gente que no tiene eso. Conozco una hermana que comentaba que cuando ella perdió el olfato, vivía quemándosele la comida hasta que tuvo que acostumbrarse a no despegarse de ahí porque su olfato ya no servía. ¿Tienes el olfato? Puedes decir, huele rico a café, mi mamá está haciendo tortillas de harina. Eso ya es un privilegio y una bendición. Y a veces nosotros no lo tomamos como tal hasta que lo perdemos. Cuando mi esposo empezó a batallar con su ojo, le pesaba y nos pesa el que batalle para ver. ¿Por qué? Porque ahora no lo tiene. Pero a veces cuando lo tenemos, no lo valoramos. Y en lugar de ver las maravillas y las misericordias que Dios nos muestra cada día, a veces estamos ahí con el celular, acabándonos los ojos ahí, siendo que podemos salir y ver el cerro, y ver el cielo, y ver las noches estrelladas y las lunas llenas cuando Dios nos las otorga. Dios siempre nos da lo mejor. Y a veces nosotros nos cuesta tanto traerle poquito de nuestras primicias, de lo que recibimos de bendición, para honrar y obedecer su nombre. En Proverbios 3, 9 y 10 dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra. ¿Qué significa honrar? Cuando nosotros honramos a alguien, significa que le obedecemos, que le damos respeto, que le damos un reconocimiento. Si nosotros honramos a Dios, quiere decir que obedecemos sus consejos y sus estatutos en la palabra de Dios. Y luego Dios no se queda ahí. Si nosotros obedecemos sus estatutos, entonces nosotros bendecimos honra de parte de Dios con bendiciones de su parte. La palabra dice: Dios honra a los que le honran. ¿Tú te das el tiempo de obedecer a Dios? Que tus amigos te invitan a, no, pues que la droga, que mira, o qué te parece si vamos a robarle a fulano de tal, y si asaltamos, y si quitamos una cartera. Y si tú no los escuchas y obedeces al mandato de Dios que dice no robarás, entonces Dios va a bendecir tu vida y te va a suplir tus necesidades. Pero a veces nos es más fácil llevarnos con la corriente. A veces oímos cuando la gente quiere aconsejar: no diezmes, eso es antibíblico, eso es del Antiguo Testamento. Y a veces nos parece más como decir: no, pues no diezmamos, mejor nos ahorramos ese dinero, y con ese dinero o nos vamos al mercado o nos vamos a los tacos, sin saber que cuando tú obedeces y traes tu diezmo, Dios te lo multiplica al 100 por 1. Y Él se encarga de premiarte y de recompensarte. Por mucho, por mucho. Si tu diezmo son 50 pesos, corresponde tu diezmo a lo que corresponde, Dios te encarga de multiplicarte esos 50 y darte mucho más. Pero pruébalo,
Prueba el traer tus primicias, las primicias de tu tiempo, las primicias de tu vida. Hay jóvenes que dicen, hombre, a la iglesia ya cuando esté viejito, ¿ahorita para qué? Ahorita tengo los amigos, las muchachas, las fiestas, andar de social. Ahorita para qué servimos al Señor, mejor ya cuando sea un viejito, ya que no tenga nada que hacer. Trae las primicias de tu vida, trae las primicias de tu tiempo a Dios. Entrégale al Señor lo que le corresponde. Dios no te está cobrando, te está aconsejando que si tú traes tus primicias de todo lo que tú tienes, de tu tiempo, de tu dinero, de tu esfuerzo, de tus ganas de honrarle, de tu alabanza, Dios se va a encargar de multiplicarlo de gran manera. Dice ahí en todos los pasajes, fíjense en todos los que leímos, si dice, traerás tus primicias, y te dice, y reposará la bendición, y serán tus lagares y tus graneros en abundancia. Cuando se refiere al mosto, habla de que el mosto es un vino que se hacía, que era un vino reconocido, por así decirlo. Eso habla de que Dios te va a llenar en plenitud. Si tú te encargas de honrar a Dios con lo que tienes, no importa si tú lo ves poco y dices, es que a lo mejor yo nomás en la iglesia puedo limpiar las bancas, es que a lo mejor yo no canto, yo no predico, ¿no? Pero asistes y apoyas, oras. Eso es de bendición. Honra al Señor con lo que tú tienes. Tu economía no es grande, no importa, honra a Dios con lo que te corresponde. Dios se va a encargar de bendecirte en abundancia, de reposará su bendición, dice su palabra, en tu hogar, en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Honremos al Señor con las cosas que tenemos, que a veces creemos que son nuestras, pero son cosas mismas que son bendición de Dios. Lo único que estamos haciendo es regresarle un poquito de lo mucho que Él nos da. A nosotros nos corresponde obedecer. Honremos a Dios con las primicias de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra economía, de nuestra familia, de nuestras fuerzas. Y yo te garantizo que Dios va a bendecirte en gran manera. Pruébalo. Yo le digo a la gente, probar a Dios es como probar cualquier comida o cualquier refresco. ¿Cuál es tu favorito? ¿Que la Coca-Cola? ¿Por qué supiste que la Coca-Cola era tu favorito? Porque probaste todas las demás y te diste cuenta que la Coca-Cola es la que más te gusta. Prueba a Dios. Pruébalo, dale la oportunidad. Como decía el canto, enamórate de Dios. Si no te funciona, me dices. Pero yo te garantizo que si tú pruebas a Dios, vas a querer más de Él. Porque, como dice su palabra, muchas más cosas tiene Él que darnos que lo que nosotros pudiéramos pedirle. Date la oportunidad de honrar a Dios con lo primero. No le des las obras de tu tiempo, no le des las obras de tus fuerzas, no le des las obras de lo que tienes, de lo que crees que te pertenece. Dale lo primero, las primicias. Tráelas a la casa de Dios. Y Dios se va a encargar de recompensar tu obediencia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que haya en nosotros un corazón obediente que le honre. Bendito Dios y Padre Celestial.